Bueno, entonces hoy vamos a aprender qué es kosher. Nos vamos a ir con la definición de qué es kosher. La palabra hebrea kosher, y antes de continuar con este estudio, que sea para la Refuá Shelema de Liliana Zamboní, de todos los enfermos de Ana Israel, y protección para los que necesitan, especialmente para Hannah y para otra persona que no puedo nombrar, pero que Hashem sea protegiéndola donde se encuentre. Aquí alguien dice, bienvenidos. Alguien dice Diego Cortés. ¿Quién es Diego Cortés? Por favor, se presenta. ¿Quién entró como Diego Cortés? Es que este link es solo para damas. Hola, Rabaní, soy Wendy. Es que no hay internet en mi casa, entonces me tocó con el celular de mi esposo. Perfecto. Bienvenida, Wendy. Gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Buenos días, Rabanito. Buenos días, mi amor. Uy, madrugaste, princesa. Eh, ya ahorita nos vamos a ver con ellos. Todavía están durmiendo. Bueno, bienvenida a la clase Castrut con la Rabani. Seguimos entonces. La palabra kosher, ¿qué significa? Muchas veces escuchamos cuando, o más bien no escuchamos, cuando estamos fuera del tema judaísmo, nosotros no tenemos ni idea qué es kosher, qué es kasherización, qué es sellos, que habían unos productos que sí, otros productos que no. No, esto es un mundo nuevo para todas las que se están entrando en el tema del judaísmo. Entonces, la palabra kosher significa apto. Cuando ustedes van a hacer un alimento, van a comprar un producto, significa apto. Quiere decir que eso está apto, que tanto la comida, la bebida, como los utensilios son aptos, son permitidos para el consumo de un judío. Esas leyes que hacen que el utensilio, que la bebida o que esa comida sea apta, eso es lo que se llama el kashrut. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo es el proceso para que un alimento, para que una bebida, para que un utensilio se convierta en algo kosher, en algo apto? A través de esas leyes de kashrut, que son las que definen que esos alimentos se vuelvan aptos, se vuelvan kosher para el consumo del judío. Tú me puedes ver, Ritka, me tienes en vivo. Sí. Estas fueron ordenadas por Está Hashem. viendo lo que está Ok, compartiendo. estas fueron ordenadas por Hashem a todos los judíos desde en el desierto. Moshe enseña al pueblo, y ustedes dirán, ¿y cómo así? Desde esa época, sí, desde esa época, porque vamos a ir a Vayikra, que Vayikra es el libro Levítico 11 y Devarim 14. A propósito, las que están conmigo en las clases del martes saben que tenemos una tarea, que es buscar sobre las 39 melajot. Ahí se la estoy recordando. Pero las de Kasrut, la tarea es que vayan a Vayikra 11 y Devarim 14. Y que me hagan, no que lo copien, sino que ustedes sepan Vayikra 11 de qué habla y Devarim 14 de qué habla. Esa es la tarea. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque allí se registran las leyes de los animales permitidos y de los animales prohibidos. Por ejemplo, se menciona un grupo más o menos de 22, 24 aves que están prohibidas. Y entonces vamos a decir, uy, pero ¿cómo sabemos entonces las que están permitidas? Eso lo vamos a ver gracias a la sabiduría de los sabios, como ellos determinaron cuáles son las aves permitidas. Pero también en estos libros de Vayikra 11 y en Devarim 14 están los detalles transmitidos por Hashem para el pueblo de cuáles son los animales permitidos a nivel de cuadrúpedos, cuáles deben ser las condiciones de esos animales. La mayoría de ustedes ya lo conocen, pero de pronto no tenían ni idea de dónde estaban. Por favor, la tarea es céntrese en leer para la próxima clase Bezrat Hashem con ayuda al cielo, Vayikra 11 y Devarim 14. Anoten por ahí esa tarea. Bueno, en el celular, muy bien, gracias. Ay, me das copia.
Todos estos detalles fueron transmitidos de generación a generación y fueron recopilados más... Comenta. Aló, aló. No, ahora sí. Fueron transmitidos, ¿me escuchan? De generación en generación y fueron recopilados en la Mishnah y en el Talmud. A ellos se le agregaron varias ordenanzas decretadas a través de las generaciones, ojo aquí, por las autoridades rabínicas, que son como vallas para las leyes bíblicas. Esto es algo que todo judío debe saber. El curso de Bienvenidos al Judaísmo se ha hecho mucho énfasis. Una persona que es aspirante a la conversión tiene que entender que en el judaísmo está la ley escrita y la oral. Y eso de que, ay no, a mí, si yo no lo encuentro aquí, yo no lo hago, como dicen por ahí, entonces no nos venga con sus confusiones, porque eso ya está establecido, que los sabios, Hashem decretó que los sabios tenían como la autoridad para dar esas leyes, y hasta el día de hoy esas leyes se siguen. Muchas veces decimos guardar Shabbat. La Torá nos dice guardar Shabbat, pero ¿cómo se guarda Shabbat? ¿Quién lo enseña? La ley oral, nuestros rabinos, que enciendan la vela, que tengan 2 panes, que hagan esta separación con el kiddush, que hagan estos rezos. Entonces sí ven que la Torá oral es supremamente importante. En Kashrut es así, y ustedes van a ver las melajot de Shabbat, también es así. Nuestros sabios han dedicado años con la sabiduría del cielo, porque solamente para llegar a esas cosas es de verdad que es sabiduría del cielo. Ustedes van a ver cuando estuvimos las melajot de Shabbat, los martes estamos en clase de conversión, y las melajot de Shabbat, realmente uno ve el papá, que es la melajá, pero de ahí se desprenden hijitos. Y uno dice, oiga, pero ¿de dónde salió eso? Eso salió precisamente de nuestros sabios, que ellos nos ponen cercas. Espera que alguien entró. Ellos nos ponen cercas para poder entender un poquito y llevar mejor el mandamiento, y así también protegernos de transgredir ese mandamiento. Entonces en Kashrut, en Shabbat, en las melajot de Shabbat y en todo, ustedes siempre van a ver tanto la ley escrita como la ley oral. Eso es claro, eso es súper importante para las que están en un proceso de conversión. ¿Por qué lo digo? Porque conozco personas que dicen, ay, yo por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo no voy a Purim porque es que esa fiesta no está en la Torá. O yo no voy a Hanukkah porque es que no es una de las fiestas de Hashem. Y todo el contexto que trae Purim para el pueblo de Israel y Hanukkah, ¿sí? Entonces, eso que ustedes lo sepan, es muy importante obedecer tanto la Torá oral como la Torá escrita. Continúo acá. Entonces, ya hablamos de qué es Kashrut. ¿Qué es Kashrut? ¿Qué significa Kashrut? Apto, apropiado. Apto. ¿Y qué es kosher o, kosher significa apto, perdón. Y kashrut son todas esas leyes que hacen que tanto el utensilio como la comida, como la bebida, se convierta en apto, kosher. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esas leyes las encontramos en Vayikra, ¿qué? Vayikra 11 y de Barín 14. 14. Las que están también escuchando, anótenlo, porque la idea es que ustedes me manden una fotico y me muestren su trabajo. No un resumen, más bien un resumen, no tanto la copia, porque yo sé lo que dice. Es lo que entendieron y que eso es muy importante. Resulta que kosher en nuestro país, para muchos, es un término nuevo, como les decía. Solamente a través de cuando ustedes entran al judaísmo es que empiezan a ver eso de kosher, ese tema de sellos, que a propósito de nuestro curso también vamos a ver los sellos. Y hasta el momento es algo desconocido, algo que está ligado solamente a un segmento de una población. Cuando uno se empieza a entrar cada vez más en el tema del judaísmo, entonces empieza a aprender de la dieta kosher, a aprender de qué productos se pueden consumir, cuáles son aptos, cuáles no. Muchas personas consumen kosher sin ser judías. Y esto tiene que ver con un tema de salud, porque como hay que hacer una revisión de los alimentos, como el animal muchas veces tiene un cuidado especial, todo es más limpio. Entonces algunos lo consumen
por salud. Sin embargo, el judío no consume kosher por salud. Digamos que ese no es la primera, es que no es la razón. Es un beneficio. Un beneficio que viene ahí pegadito, pero Sí. la comida kosher no hace referencia a una comida específica o una comida que es más saludable. La comida kosher hace referencia realmente a la obediencia en esa revisión de esos alimentos respecto a su elaboración y respecto al ritual, en el caso de cuando se hace chejita, de la ley judía. Además, la comida kosher persigue el equilibrio entre el cuerpo y el alma. El rabino en este momento en las mañanas está enseñando kashrut. Sí, ahora mismo. Con Se el- nos cruzó. Se nos cruzó. Bueno, yo ya le dije, rabino, usted nos va a enseñar aquí el curso de chejita, porque aquí cuando estemos hablando de los cuadrúpedos, vamos a ver lo de chejita. De pronto ninguna conoce un cuchillo de chejita. Y qué bonito que él venga y nos muestre y nos dé ese día la clase. Vamos a ver si logro convencerlo. Si no, pues él también tiene unas clases grabadas y va a ser bien porque va a mostrar unas fotos y todo eso. Pero continúa acá. Entonces, el tema de comida kosher es un sistema de revisión con respecto a su elaboración y de acuerdo a los rituales de la ley judía. Y trae un equilibrio para el cuerpo y para el alma. No es ningún secreto dentro del pueblo de Israel cuando una persona empieza a comer kosher, se despeja muchas cosas en su vida. A veces es pesada la Torah para la gente, los rezos, todo, y empiezan a limpiar su cocina y empiezan a purificarse de cosas que el que comía cerdo ya no come, que los jamones ya no los come, que revisan las frutas, que revisan las verduras y empieza a entender mejor La Torah. la Torah. Porque eso es un equilibrio para el cuerpo, tanto para el alma. La comida que se prepara bajo los lineamientos kosher es más higiénica y vuelvo y digo, no es la razón principal, pero está estrictamente supervisada desde su elaboración, incluso desde su cultivo. Aquí vamos a ver unos videos, no hoy porque hoy el tiempo está más reducido, pero unos videos de cómo se cultiva en Israel. Y hay un laboratorio especial para revisar que esa porción de alimento que va a salir no está infestada de gusanos e insectos. Y tienen un sello especial. Las que están, o el nido de Israel, ustedes saben, uno puede ir al comercio e ir a comprar las normales, las lechugas normales, las espinacas normales, pero también puede ir y comprar unas que tienen un sello. Un sello es una lupa, que esas solamente son lavarlas porque esas ya vienen revisadas. Ahora, eso no te garantiza que en el almacenamiento no se pudo haber infestado, o sea, eso sí pasa y puede pasar. Pero comúnmente son muy frescas y pues posiblemente Son muy están frescas buenas. y además viene, por ejemplo, los granos. Los granos de esa categoría que ya vienen revisados, vienen sellados en vacío Y no les va a entrar ningún y es muy difícil que le entre, pero ya nos revisan los granos. Entonces, para Esa un es la primera Shabbat... revisión, ya solo nos toca Sí, otra. ya una La segunda. revisión. Aquí, digamos, todo es también más fresco, pero no hay ese tipo de cultivos. Pero sí es mucho más higiénica la comida y ya que ha sido estrictamente supervisada desde su producción o sembrado, en el caso de las hierbas, en caso de todo lo que es las verduras, hasta cuando la empacan. Ese es el ejemplo que les estoy dando porque eso sí existe y lo he visto en Israel, me imagino que en Estados Unidos también lo hay, quizá en Argentina que hay harta población, también lo he visto. Ese era el 10% No, y yo también. pensaba, pues doy el dato porque pues de pronto también alguien pensaba como piensa como Hay comunidades muy estrictas que solo tomarían de ese tipo de leche que ha sido supervisada desde el ordeño y desde el cuidado de su vaca. Entonces sí lo hay, pero generalmente en nuestros contextos no. En nuestro contexto nos toca ver qué leche tiene el sello y asegurarnos lo básico es asegurarnos de que sea 100% de vaca. Tenemos una ventaja en Colombia y es que aquí hay muchos productos kosher. Hay países donde de verdad no hay un trabajo y eso se le debe mucho a la comunidad tradicional porque hay un mashguía, así se llama, una persona que va a las fábricas y revisa que los productos no contengan nada prohibido para poderle poner un sello. En Colombia, aparte de eso, tenemos una lista.
la lista sefardí, que ustedes la pueden encontrar en la página de la comunidad sefardí de Colombia, y allí ellos mandan toda una lista de productos que aunque no tienen sello, Son- están aptos y permitidos, porque también el tema del sello es una inversión adicional que tienen que hacer las empresas. Entonces, para muchos es un negocio. Uno ve a Ujú. veces en el éxito que tomates kosher y uno ve pimentones kosher y tiene el sello y vale un poco más por ese sello. Ujú. Pero realmente, ¿qué lo hace kosher? Que cuando llegue hasta su casa a La hacer su revisión. ensalada o a revisar esos pimentones, los abra y revise que no tenga insectos y gusanos. Ujú. Bueno, ¿están conmigo, por favor? Le iba a hacer una pregunta. Sí, dime. En el caso de que uno quiera comer, Pero claro que sí, sí se puede. Se puede comprar productos o se puede, si una persona tiene una vaca y es su amiga y usted va a ir, no la vaca, sino la dueña de la vaca es su amiga, entonces usted puede ir y revisar el ordeño y poder usar leche. de esa leche. Bueno, seguimos, ¿están conmigo? Gracias, veo corazoncitos, bueno, muy bien, gracias. Continúo porque acuérdense que cuando pongo la pantalla en grande no las veo. Continuamos entonces. Entonces la comida que se prepara bajo estos lineamientos kosher es más higiénica, ya que ha sido estrictamente supervisada en su elaboración, al igual que por los altos estándares de calidad que son una garantía. La comida kasher es comida sana para el cuerpo y para el alma. Finalmente, cualquier alimento que consumimos pasa a ser parte de nuestro cuerpo de alguna u otra manera. Y para asegurar que este balance siga, debemos entonces presentar los siguientes lineamientos, que es lo que vamos a estar aprendiendo de este curso. Miren esta diapositiva. La comida kosher es comida sana para el cuerpo, pero aquí siempre está conectado que lo que el judío come le beneficia o le afecta su alma. Bueno, cualquier alimento que consumimos pasa a formar parte de nuestro cuerpo. Y entonces empiezo aquí una sección de cuáles son las razones por las que debemos comer kosher. ¿Cuáles son las razones por las que debemos comer kosher? Ujú. Parashá Shemini, Vaikra 11:44. Nos empieza diciendo, yo soy Hashem, el Elohim de ustedes, santifíquense y serán santos, ya que yo soy santo. A ver, una cosita. Perfecto. Ya que yo soy santo. Vaikra 11 es uno de los que tienen que estar leyendo esta semana para la tarea. Ujú. Qué interesante que esté hablando de la santidad, como hablábamos en esta parashá, de ser santos, y lo relaciona inmediatamente con la comida. Y lo relaciona inmediatamente con lo que usted va a consumir. Qué interesante eso. Devarim 14, 2 y 3 dice, tú eres un pueblo santo para Hashem, y a ti te escogió el Eterno como nación atesorada de entre todas las naciones que están sobre la superficie de la tierra, y luego lo relaciona, mire Devarim 14, con no comerás ninguna cosa abominable. Esto es súper interesante porque aquí vemos un ejemplo, discúlpenme que alguien entró, ya. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo lo que comemos afecta la santidad de la persona. O sea, esto es la importancia, chicas, de estar comiendo kosher, de entender cuáles son las leyes del kashrut para poder hacer que ese alimento sea kosher y lo pueda ofrecer o lo pueda compartir con mi familia. Porque está directamente relacionada con ¿qué? Con la santidad, con la parte espiritual. Por eso Vayikra 11 y Devarim 14 son tan importantes que los lean, que los interioricen y vean cómo Hashem está pidiendo a su pueblo que sea santo. Y esa santidad la relaciona inmediatamente con lo que no deben comer. Se dice que cuando uno come no kasher, uno se manifiesta de esa forma. Exacto,
Entonces el que come cerdo se porta como un cerdo. Sí, es verdad, es verdad. Burdo. Entonces seguimos. Una de las razones entonces que acabamos de ver es, ¿soy santo? ¿Por qué como kasher? ¿Por qué como kosher? Porque Hashem pide que sea santo. Ujú. Y esa santidad se demuestra a través de lo que consumo. Kashrut es santidad. Observar las leyes del Kashrut es guardar la higiene del alma. La higiene del alma. Esa frase me parece tan especial. Observar las normas de Kashrut es entrar en una dimensión de lo sagrado. Ixac, estás haciendo ruido, amor, y estoy grabando, por favor. Observar las normas de Kashrut es entrar en la dimensión de lo sagrado. Y de aquí es donde les digo, la persona que empieza a comer Kashrut se empieza a limpiar su alma y empieza a entender más las cosas sagradas. Es también una afirmación de la fe en Hashem, porque entonces la persona dice, yo no como cerdo, y no es porque no me gusta. Empieza a decir, porque la Torá me prohíbe, o la Torá prohíbe para que el judío coma cerdo. Entonces entonces estoy confirmando la Torá con mis actos, con mis acciones, con lo que como. Bueno. ¿Cuál es la razón entonces por la que debemos comer kosher? Ya hemos visto varias. La primera es porque Hashem pide de nosotros que nos santifiquemos. Ujú. Y la segunda es porque es una forma de guardar la higiene de nuestra alma. No sé si todavía en el grupo hay personas que no comen kosher. Cuando ya usted empieza a exigirse, a empezar a decir, no, como con sello, si no puedo comprar la carne, porque sí, la carne kosher vale 3 o 4 veces más de lo que vale una carne normal. Ustedes van a ver el proceso y luego van a entender por qué también es más costosa. No como pollo, pues bueno, huevos. Coma proteína, coma huevos, los revisa y ya, coma pescado. Verdura. Y verduras, ¿sí? Las verduras revisadas también. Ujú. Porque eso va a hacer un efecto en su alma, en su comportamiento, en su relación con Hashem. ¿Cuál es la razón por la que debemos comer kosher? Hay un verso en la Torá y que lo explica el Talmud. Dice, no os hagáis impuros. Aquí lo estábamos viendo en la parashá anterior, en la parashá Shemini. Dice que no comeréis ninguna cosa abominable. Y en Devarim 14 dice, no os impurifiquéis con ellos. O sea que allí nos está dando el mensaje claro. Lo que comemos nos impurifica o nos purifica. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo lo explica aquí el Talmud? Ese de no os hagáis impuros con ellos. O sea, con los animales prohibidos, de modo que seáis impuros por medio de ellos. Traduce la palabra benitmatem en la escritura hebrea, le insertan una alef que permite interpretarse como no os atontéis con ellos. No os atontaréis con ellos. Dándonos a entender una vez más la razón por la que la persona judía tiene que comer kosher y porque el aspirante a una conversión tiene que empezar a comer kosher para entender, para que le sea fácil, para cuando la mujer empieza a estudiar las leyes de Siniut, que ya en unos minutos o un tiempo vamos a empezar con ella, y que no sea gravoso, que no sea una carga, que no sea un problema, que cubrirse el pelo, que vestirse con siniú, que cubrirse, todo es una carga, y hasta para eso sirve. Y sí lo vive uno, Rabani. Yo era muy mecatera y me encantaban los fritos y las comidas rápidas, y yo decía, no, para mí lo más difícil va a ser comer kosher. Y yo siempre pensaba eso, y yo decía, y yo no quería hacer la conversión porque pues por temor a Shem, por respeto y todo, yo decía, no, yo todavía no. Y es muy bonito saber que mágicamente Hashem aprueba eso, lo respalda. Te respalda, sí. Y de verdad que es mucho lo que uno... Siempre acuérdense de esto, por el camino que el hombre quiere andar, desde el cielo lo conducen. Tal cual, amén. Para todo. Usted quiere hacer un servicio a Hashem, no tiene el dinero o no tiene la fuerza. Hashem te conduce por el camino y te permite hacer esa boda.
Así Tú es. quieres estudiar más sobre algún tema y Hashem te abre cursos, Hashem te abre la posibilidad, alguien viene y te enseña. Tú quieres trabajar más en el Siniut, Hashem te va a ayudar. Les incluyo, ayer no pudieron estar en la clase, pero ayer estábamos hablando de la Lashon Hara. Tú quieres empezar a trabajar más en la midot de hablar bien, Hashem te va a ayudar, no estás sola en el proceso, igual con el tema de Kashrut. Cuando terminemos este curso, la mayoría del grupo aquí no ha cacherizado sus cocinas. Yo espero que puedan dar ese paso y saber que no están solas y que después de que den ese paso, ustedes van a elevarse de una manera Espectacular. especial. Entonces, comer animales, comer no kosher es impurificarnos y como lo traduce aquí el Talmud, es atontarnos en Yomá 39b. Atontarse. Otra de las razones por las que debemos comer kosher, porque no observar kashrut afecta la capacidad judía de percibir y aprender los valores de la fe. Quienes asumen la condición judía consumiendo exclusivamente productos kosher tendrán la apertura mental, la comprensión para vivenciar la dimensión de lo sagrado. Volvemos al punto, o sea, si algo se le queda en la clase, es las razones por las que debemos ser santos, por las que debemos comer kosher. Por ser santos, porque nos abre la capacidad para percibir la fe, porque si no comemos kosher, nos impurificamos, nos atontamos, porque comer kosher nos permite hacer una afirmación de nuestra fe en la Torah, en nuestra fe en Hashem, porque observamos esas normas de Kashrut y entramos en la dimensión de lo sagrado, y porque es guardar la higiene del alma. Hashem nos está pidiendo a todas que podamos ser santas como Él es santo. Y ser santas no es estar así y rezando y dándonos golpes, no. ¿Qué es ser santa? Lo hablábamos en la parashá, lo leímos, está parashá. Ser santo, ¿qué es? Con nuestras acciones, tener a Hashem presente, tener una convicción de que Él está aquí, que lo que yo hablo tiene que agradarle, que mis pensamientos tienen que agradarle, mis acciones tienen que agradarle. ¿Cómo? Que si odio trabajar en eso porque es que eso es algo que Hashem no quiere que yo tenga. Que si guardo rencor, tengo que trabajar en eso porque es que eso no me hace santa. Que si yo estoy con tristeza, tengo que trabajar en mi alegría porque es que eso me acerca a mi Creador. Ser santa es emular sus cualidades y hacer un trabajo interior. Yo vengo diciéndole a las damas, tenemos que trabajar en el tema de la lengua. Todas. Si solamente estudiáramos día y noche ese tema, tendríamos suficiente tema para trabajar, porque es una situación difícil de manejar. Nos gusta el chisme, nos gusta que vengan y nos cuenten, estamos prestas para hablar del otro, pero cuando hablan de mí, entonces ahí sí yo guardo rencor, ahí sí yo peleo, ahí sí hago equipos. Y esas cosas esas cosas nos alejan de la santidad. Humanamente tenemos una habilidad ¿Sí? para ver en los demás las cosas. Ver en los demás los defectos. Y aquí les digo una cosa, la persona que no cuida su boca superior, escuchen esto porque no es solamente para los hombres, la persona que no cuida su boca superior, descuida su boca inferior. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, las mujeres, le digo a las señoritas, cómo habla un hombre? Una persona que habla groserías, que habla sin cuidar su lengua, no está cuidando su boca superior, seguramente no come kosher, seguramente no cuida lo que entra, tampoco va a cuidar su boca inferior. Bueno, es así como se entiende. Es importante saber que lo que entra me afecta el alma y me afecta mi comportamiento. ¿Hasta ahí alguna tiene una pregunta? Entonces, a ver, las que están conectadas, quiero verlas. ¿Qué hemos hablado en esta mañana? ¿Qué hemos hablado?
hemos hablado de la definición de qué es kosher. ¿Qué es kosher? Apto. Apto. Gracias, Liliana. Hemos hablado de la definición de qué es kashrut. Y dijimos, kashrut son todo ese manual de leyes que permiten que una bebida, que una comida o un utensilio se vuelva kosher. Y hemos dedicado estos minutos de la clase a decir cuáles son las razones por las que debemos comer kosher. ¿A alguna del grupo se le quedó una, dos, tres? ¿Por qué debemos comer kosher? Las escucho. Santificar nuestra alma. Santificar nuestra alma. Muy bien. Dije Porque eso varias. eleva nuestra. Lina. Rabaní, muy buenos días.